¿Qué tal? Buen día, bienvenidos todos al museo. Acto de homenaje y recordación al genealogista Héctor José Wu en el 25º aniversario de su deceso. Hoy, 25 de julio, conmemoramos el Día del Historiador Florentino. Seguidamente se invita al director emérito del Archivo General de la Provincia de Corrientes, doctor Leopoldo Baltasar Cantus, a dirigir unas palabras. He pensado mucho para este día porque mis palabras van a expresar cómo yo lo conocí al director del cuerpo. Fue en un remate, en varios remates que se hacían en la localidad de Santa Rosa, donde él en su calidad de estanciero, hacendado, y yo en mi calidad de profesional en la parte agropecuaria. Él sabía de mi persona por mi apellido y por lo que hacía la genealogía. Y él por haber estado dentro de los miembros fundadores del Instituto de Genealogía. Entonces establecimos, vos tenés que ir al archivo de la provincia, me decía. Y me acotaba, pero como subdirector, porque él era el director. Y me decía, vos no vas a creer lo que te voy a decir, pero mi veterinario gana más que yo en el archivo, porque yo no cobro nada y pongo todo. Cuando fui indagando, porque yo conocí el archivo ya cuando estaba frente al Colegio San José, fui indagando y él tenía un pensamiento muy estricto. Hay que tener en cuenta que él está presente acá entre nosotros. Un pensamiento muy estricto. Debemos cuidar el patrimonio de la provincia de Corrientes. Ya para ese entonces, él había hecho hacer la encuadernación completa, pero encuadernación buena, no solamente en el museo de la catedral, perdón, en la biblioteca de la catedral, sino también en la iglesia de General Paz, en la parroquia de General Paz. Y en una oportunidad me dice, tenemos que viajar a Saladas. Él andaba con el tema de Cabrán y de otras familias. Bueno, le acompaño, pero maneja vos, en mi auto, bueno, vamos hasta Saladas. En dos oportunidades siempre el tema de conversación, donde se libró la batalla de Tabaco, ahí en Empedrado, yendo a la mano izquierda, entre vaivienes, y creo que fue Desiderio Sosa, autonomistas y liberales. Mirá, se conserva, pero mirá el estado y lo que se puede rescatar en el patrimonio que está escondido en la tierra. Llegamos a Salada. Conocimos la casa precisamente del que nace en Salada, Manuel Florencio Mantilla. Se mantiene intacta en una esquina, enfrente, detrás de la parroquia de Saladas. Y ahí está. Y nos mostraron el lugar exacto donde nació Mantilla y donde probablemente fueron sus primeros llantos. Lamentablemente no haya una placa porque los propietarios no quieren en ese lugar que recuerda su nacimiento y sus pasos por esa localidad. Nos reunimos con la sociedad que protegía la parroquia y digo, bueno, le va a dirigir una palabra el último filántropo del siglo XX. Se larga a llorar. En la calma le expresa con estas palabras: ¿desean ustedes que yo le haga hacer la encuadernación de todo su archivo?
sí. Luego va a llegar a Corrientes. Me llaman por teléfono y me dice, ¿es cierto lo que dice el doctor Bo? Por supuesto, se está por eso. Bueno, aceptamos. Llegamos acá. Vamos a volver a Saladas. Volvimos a Saladas y traemos bajo inventario todo el archivo completo, el auto. Bajamos acá el archivo de la provincia. Trae un encuadernador, compra todos los insumos y se procede a la encuadernación. Una encuadernación preciosa, preciosa. Me dice, ¿por qué no buscar una casa antigua donde vendan un armario acorde a los tiempos? Me voy a andar por la avenida Independencia, no voy a dar el nombre, pero comienza con Z. Y le digo, ya está, ¿cuánto sale? Tanto, el cheque, ahí nomás, taco, cheque. Se compra, se trae al archivo. La encuadernación ya estaba completa. ¿Podés buscar un taxi para que lleve? Búsqueda del taxi. Esto es para ver la generosidad y en el deseo imperioso de cuidar el patrimonio. Es una de las parroquias que tiene, creo que, documento más antiguo que la Catedral de Corrientes. Data del siglo XVIII. Extraordinario. Buscamos el taxi, lleva el armario y los libros. Y eso está en esa lámina, con la plaquita de su recordatorio. Eso. Tenía mucho apego por el Museo Histórico, donde también fue director. Como yo lo conocí, me decía, ¿cómo yo voy a venir en auto al archivo si vivo por la misma cuadra? Vivía en Córdoba y cuando después se cambia, por la calle Rioja, cerca del puerto. Doctor, ¿por qué no viene en auto? No, porque hay un sanatorio enfrente, una clínica, y este lugar pueden ocupar de urgencia. Se venía aquí. Eso iba perfilando en mí ese deseo solidario por la gente. No tenía inconveniente. Se compró una computadora para el archivo. Lamentablemente le dieron un personal que no era idóneo para eso. Y quería la mejor computadora. Así lo conocía don Roberto. Y vengo yo con él, me da un espacio y voy inclinando mi carrera de veterinario a la carrera de archivo. Y en homenaje a él, me recibo de archivista en la Facultad de Humanidades del Chaco, por respeto a él y a su conocimiento. Acá está el director del Museo Histórico, que lo conoció mucho. Creo que los dos fuimos lo más elegido, por decir así. Y recitaba la línea genealógica con una memoria extraordinaria. Cuando cae enfermo, después de haber hecho la donación de todas esas campanas de la catedral, de una placa a la entrada del Parque Libre y de tantas otras cosas que
quedan en el recuerdo y que uno no sabe, pero que vio. Yo lo he ido a ver todos los días en el sanatorio enfrente, cuando estaba. Ya el próximo apareció. Dice, bueno. Y dejó ese legado a la provincia comprando el edificio donde hoy funciona el archivo, más todo el mobiliario, más los arreglos arquitectónicos en cuanto a pintura y araña y demás cosas, la encuadernación casi completa, dándole a cada foto documental un color diferente de la cuerina con letras doradas. Ahí está. Una sola cosa que no se cumple, porque no lo conocieron al doctor Bo, es que él no quería que en esa sala número 2, donde tenía su escritorio, funcionara otra cosa que no fuera su escritorio. En estos términos me decía, porque Chamigo, fíjate, tenemos 2 ventanas y los documentos pueden sacar por acá, por ahí, sin que se den cuenta. Los pasos, el recuerdo, las vivencias quedarán impresas en la memoria del doctor Héctor José Bo, con toda su riqueza, haciendo el bien a corriente para la custodia de nuestro patrimonio. Nada más. Muy bien. A continuación hará lo propio el doctor Francisco José Carmelini Guerrero, expresidente del Instituto Correntino de Ciencias Genealógicas. El Instituto Correntino de Ciencias Genealógicas me ha encomendado realizar en este acto su homenaje al doctor Héctor José Bo, quien fuera uno de los miembros fundadores de nuestra institución, ocupando el cargo de vicepresidente en la primera comisión directiva, colaborando con su sapiencia y materialmente en la tarea del instituto. No es mi intención referirme a su biografía ni a su mecenazgo a favor de la cultura de su amada provincia de Corrientes. El actual edificio del Archivo Histórico de la provincia, el carrillón de la catedral, son entre otros testigos de su trayectoria. Historiador y genealogista de alma, dedicó muchas horas a la investigación. Lamentablemente, lo más preciado de su trabajo, la obra dedicada a la ciudad de Vera, ha quedado inédita. Hacemos votos para que esta pueda ser publicada prontamente. En nombre de las entidades que auspician este homenaje, agradecemos a todos los presentes su valiosa presencia. Doctor Héctor Bo, descanse en paz. En lugar de retirar el quinto homenajeado, el director del Museo Histórico Provincial, Teniente Gobernador Manuel Cabral de Melo y Amoy, licenciado Miguel Fernando González Cuadra. Señoras y señores, voy a ocupar este atril porque quiero leerles algo de la biografía que está contenida en el Diccionario Biográfico de Historiadores y Genealogistas Correntinos, donde está precisamente el doctor Héctor Bo. Que antes que leer la biografía o datos biográficos, queremos recordar que en noviembre del año 2023 se cumplieron 100 años de su natalicio. Y en marzo de este año, los 25 años de su fallecimiento. Hace un rato le decía a la prensa lo siguiente, cuando me preguntaban por qué el 25 de julio se conmemora. Aparte de conmemorarse el natalicio de Manuel Florencio Mantilla, nuestro Museo Histórico Provincial anualmente en esta fecha rinde homenaje a un historiador, a un genealogista. Nosotros pensamos aquí en el museo y lo pensamos con el Instituto Correntino de Ciencias Genealógicas, por cierto, que en definitiva es quien hace este acto. Aquí está el presidente, el licenciado Boite, que era la figura central de este 25 de julio, el doctor Héctor Bo. Y también
haciéndome eco de los oradores que me han precedido, quiero hacer un reclamo público. La necesidad de salvaguardar su libro, su Ciudad de Vera, porque ese es el gran legado de mucho tiempo de investigación. Muy bien. El doctor Héctor José Bo, genealogista, abogado, cursa estudios primarios en su pueblo natal, que es Ituzaingó, y los secundarios en el Colegio Nacional General San Martín de Corrientes. Se recibe de abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. En Corrientes ejerce la profesión alternándola con las actividades agropecuarias de su estancia Santos Lugares en Cacatí. Juntamente a estas actividades, cuando su tiempo y recursos lo permitieron, se dedicó a la investigación histórico y genealógico de las familias patricias de Corrientes, centradas a partir de la figura del teniente de gobernador Manuel Cabral de Melo y Alcoín, el gran generalca correntino. Allí comienza la redacción de su hasta hoy inédito libro, La Ciudad de Vera, que tras medio siglo de investigaciones y estar concluido, incomprensiblemente no se ha publicado. Apasionado lector e investigador de la historia de Corrientes, conforme concluyó su vida, fue dedicando su tiempo a la preservación del patrimonio histórico y cultural de la provincia de Corrientes. Fue director de la Biblioteca Popular de la calle Pellegrini, a la que él decía que la bautizó Isabel la Católica, cosa que nadie se acuerda. Fue director ad honorem de este Museo Histórico Provincial entre 1954 y 1955. Director ad honorem en aquel momento. Y después, posteriormente, desde 1988 a 1993. Ocupando este cargo, el director de este museo histórico donó de su patrimonio importante documentación, como la cédula real de 1803, que está en nuestro archivo, la espada que el general Urquiza obsequió al coronel Ramón Froilán Lotero, la vitrina para la conservación de las banderas históricas, entre ellas la que llevó el ejército correntino a la batalla de Caseros en 1852, la vitrina de las cautivas para la conservación, entre otras piezas, del pubí de la cautiva Victoria Barceballos. Hizo restaurar y asegurar la conservación del cuadro vitrina que guarda la bandera de la batalla de Caguazú de 1841, que está en este salón anexo. Hizo rehacer el cuadro vitrina que contiene la bandera de la República Entrerriana, que también la pueden ver en nuestros salones, la sala de las banderas y escudos. Hizo restaurar las banderas originales de la casa de Pedro Ferré, que son las dos que están ubicadas al ingreso de nuestro museo. Hizo restaurar las puertas de la Casa de Gobierno de 1886 que se utilizan. Emprendió entre 1989 y 1992 obras de restauración y puesta en valor de este edificio, del edificio del Museo Histórico Provincial, todo con su peculio, que no obstante las críticas y oposiciones, que no debemos olvidar, que fueron bastante demoledoras por cierto, las llevó adelante con mucho gusto y también con el sentimiento de que no se comprendía su obra. En 1981 donó a la Iglesia Catedral Metropolitana de Corrientes el mobiliario repositorio para la conservación del archivo catedralicio que se inicia en 1764, numen del Museo y Archivo Eclesiástico de la Arquidiócesis de Corrientes, que fue creado por sus gestiones por el arzobispo Fortunato Antonio Rossi en 1990. Para tal fin, corrió a sus costas la reencuadernación y ordenamiento del archivo de la catedral, ya lo dijeron anteriormente los anteriores oradores. Y al momento de su muerte, ese museo estaba prácticamente concluido. Lamentablemente el Museo de la Catedral ha sido desarmado. Al cumplir 400 años de la fundación de la ciudad de Corrientes, sonó por primera vez desde la torre campanario de la Catedral Metropolitana el nuevo carillón dedicado por el doctor Bo a Nuestra Señora del Rosario, mandada a hacer íntegramente por especialistas venidos para dotar a la catedral del nuevo carillón. El carillón ahora no está funcionando, señores. Es incomprensible. No es posible entender eso. Con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II, el carillón sonó, se tocaron las campanas a vuelo, repicaron en la ciudad de Vera.
porque pasaba el Santo Padre frente a la catedral. El doctor Bo se aseguró de conservar en la catedral las originales campanas históricas que están allí, sí, entre las cuales se halla una de origen jesuítico, que se guardó en el museo que él había creado. Ahora no están en el museo, están en el patio, ¿verdad, señora? Sí, señor. Muy bien. Más adelante, a la donación a la catedral sumó el bautisterio y desde 1986 la encuadernación del archivo de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Cacatí, la de San Roque, y tenía previsto realizar el buen trabajo en Itatí, Sevillano llegó a hacerlo. Pero sí, en cambio, recuperó un escaño del siglo XVIII en estilo barroco que conseguimos que pueda restaurarlo, porque si no se iba a terminar de destruir. Y eso se pudo lograr porque él decía, ¿cuánto sale? ¿Cuánto? Lo dijo el doctor Hantos recién. No hay problema, que se haga. Y lo hacía. No es que decía nomás, lo hacía. Precisamente en este último pueblo, en Itatí, sufragó ese par de escaños que le comentaba anteriormente y que hoy puede lucirse en la basílica. En 1986 adquirió y donó a la provincia de Corrientes el Palacio de Unster para ser sede definitiva del Archivo General de la provincia de Corrientes, corriendo a sus costas, como lo dijo el doctor Hantus, la encuadernación, la refacción, el alojamiento, el mobiliario, repositorio de más de 3.000 biblioratos de la colección de protocolos y judiciales integrados por documentos de gobierno, periodo 1570 a 1809, actas capitulares 1588-1824, correspondencia oficial 1810-1920, judiciales 1588-1856, protocolo 1588-1900, solo por citar la cantidad de documentos que fueron recuperados y encuadernados y enfoliados para que no sean destruidos. La inauguración del edificio del archivo se concretó en 1988 en conmemoración de los 400 años de la ciudad de Vera, y su reordenamiento no terminó sino hasta 1999. Fue directora de honor del Museo y Archivo Eclesiástico de la Arquidiócesis de Corrientes entre 1990 y 1999 y del Archivo General de la Provincia, casi en forma simultánea con este museo, entre 1989 y 1999 también. Ese año de su fallecimiento él ejercía esa titularidad. El doctor Héctor Bo integró la comisión de homenaje a la ciudad de Vera con motivo de los 400 años en 1988, mandando a construir el portal de acceso a la avenida Juan de Vera, lo decía el doctor Cantus, en el que se colocó la heráldica del fundador. Ahí había una placa que decía el nombre de la avenida y el año en que se había hecho ese pórtico de acceso. Esa placa fue robada. Tenemos fotografía, lógicamente fue robada porque era una placa en bronce. Tenemos fotografía y yo creo que nosotros debemos mandar a rehacerlo. El municipio no lo va a hacer. Tendríamos que mandar a hacerlo en homenaje a él. El pórtico de acceso con el escudo de Juan Torres de Aragón está, felizmente está. Fue cofundador y miembro del número del Instituto Correntino de Ciencias Genealógicas, a cuya comisión directiva perteneció. Miembro correspondiente por corriente del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas. Y lo más importante, estuvo vinculado a la Real Academia de Historia y el Instituto Salazar y Castro de España. No sé si algún correntino pertenece a esa institución, me parece que no. Habrá sido el único hasta ahora. Resulta lamentable, y voy a volver a decir, que su única obra, de varios tomos, de tantos años de trabajo, sigue inédita. En algún momento propusimos y obtuvimos que un sitial de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes lleve su nombre, porque hay una vieja costumbre en la Junta de Historia de la provincia de Corrientes, cuando la Junta de Historia se juntó acá y acá funcionaba, que los sitiales simbólicos lleven el nombre de los historiadores, cuyos nombres están acá también, y genealogistas, cuando su nombre se impuso. Queremos creer que permanece, pero en aquel momento se le hizo su nombre. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí, en este día de vacaciones, en este día hábil para muchos, y hacerse un tiempo en la mañana en sus labores para acompañar este acto que no tiene más objetivo y fin
recordar a quienes nos precedieron y que nos dejaron algo en su tiempo. Muchas gracias. Se invita a los presentes a descubrir la placa conmemoración de homenaje al doctor Héctor José Buch. Señores, vamos a pedir a los presidentes, al director campus, señor Caramelini, doctor, señor Goitia, señora Santa Coloma, por favor. Proceda, por favor. Esta es una placa, yo agrego, ya no hablo más. Esta es una placa que dona el Instituto Correntino de Ciencias Genealógicas y que creímos que era oportuno dejar testimonio en este lugar de su paso por la historia de Corrientes en esta oportunidad. Muchas gracias.